la grabación. Entonces, siendo las 6, vamos a iniciar nuestra sesión. Entonces, si quieren, comenzamos con la oración, Carmencita. Padre universal, omnipotente y todopoderoso, te adoramos, te damos gracias por toda la creación, en especial por nuestro techo, por nuestro lecho, por todo nuestro sustento diario. Nos conectamos a ti por medio del ajustador del pensamiento. Invocamos también al Espíritu de la Verdad, al Espíritu Santo, al gobierno seráfico planetario, a todos los ayudantes de la mente para pedirles sabiduría, para entender y practicar la quinta revelación y así ser mejores seres humanos. Así sea. Amén. Que así sea. Gracias. Muy amable. Ok, mi querida Ketty, entonces puedes comenzar compartiendo tu libro. La evolución del matrimonio, documento 82. El matrimonio, el apareamiento, surge de la bisexualidad. El matrimonio es el ajuste por reacción del hombre a dicha bisexualidad, mientras que la vida familiar es la suma que resulta de todos los ajustes evolucionarios y de adaptación. El matrimonio es duradero, no es inherente a la evolución biológica, pero constituye la base de toda evolución social y por consiguiente seguirá existiendo con toda seguridad de alguna forma. El matrimonio ha otorgado a la humanidad el hogar, y el hogar es la gloria coronada de toda la larga y ardua lucha evolucionaria. Aunque las instituciones religiosas, sociales y educacionales son esenciales para la supervivencia de la civilización cultural, la familia es el civilizador magistral. El niño aprende la mayor parte de la esencia de la vida de su familia y de los vecinos. Los humanos de tiempos pasados no poseían una civilización social muy rica, pero lo que tenían lo pasaron fiel y eficazmente a la generación siguiente. Vosotros debéis reconocer que la mayoría de estas civilizaciones del pasado continuaron su evolución con un mínimo de otras influencias institucionales porque el hogar funcionaba en forma eficaz. Hoy día las razas humanas poseen una rica herencia social y cultural, y esta debe ser traspasada sabia y eficazmente a las generaciones venideras. La familia como institución educacional debe ser mantenida. Ok, Ketty, perdóname un segundo. Yo creo que aquí vale la pena ver la importancia, ¿sí?, que los reveladores le dan al hogar, a la familia, ¿sí? Por eso es que nosotros nos estamos desmoronando como sociedad por las bases, porque la gente no quiere casarse, porque los muchachos no quieren compromisos, porque quieren entablar una relación de cualquier forma. Y miren ustedes que no es de cualquier forma, ¿sí? Formar un hogar, hay que tener un propósito claro y realmente dedicarse. Aquí no están hablando del matrimonio, como digamos, una actividad sancionada por una religión. Puede ser un par de personas que se vayan a vivir juntas, pero que definitivamente quieran hacer un hogar, quieran formar una familia, en que el concepto va mucho más allá de todos los convencionalismos y habla de cómo la familia es un civilizador cuando es buena, ¿no? Que cuando es mala, cuando se ven tragedias, peleas, violencia, pues es todo lo contrario, ¿no? Pero sí miremos la importancia que se le da y cómo nos hablan que la familia es el civilizador magistral y que nuestros niños se están creando y siendo educados por ese entorno de esa familia con todas sus virtudes o defectos y por el medio en el cual se mueve esa familia. Ok, dale, Ketty. Bueno, el instinto de apareamiento. Mientras, a pesar de la diferencia de personalidad entre hombres y mujeres, el impulso sexual es suficiente para asegurar su unión para la reproducción de la especie. Este instinto operaba eficazmente mucho antes de que los humanos experimentaran lo que más recientemente se ha llamado amor, devoción
y lealtad matrimonial. El apareamiento es una propensión innata. El matrimonio es su repercusión social evolucionaria. El interés y deseos sexuales no eran pasiones dominantes en los pueblos primitivos. Ellos simplemente las aceptaban. La entera experiencia reproductora estaba libre de embellecimientos de la imaginación. La pasión sexual que todo lo absorbe de los pueblos más altamente civilizados se debe principalmente a la mezcla de razas, especialmente allí donde la naturaleza evolucionaria ha sido estimulada por la imaginación asociativa y la apreciación de la belleza por parte de los noditas y adanitas. Pero la herencia andita fue absorbida por las razas evolucionarias en cantidades tan limitadas como para no conseguir proveer suficiente autocontrol para las pasiones animales así desencadenadas y estimuladas por la dote de una conciencia sexual más aguda y de impulsos más intensos de apareamiento. De entre las razas evolucionarias, el hombre rojo era el que tenía el código sexual más elevado. La reglamentación del sexo en relación con el matrimonio indica, primero, el progreso relativo de la civilización. La civilización ha demandado cada vez más frecuentemente que el sexo se gratifique de forma útil y de acuerdo con las costumbres. 2. La cantidad de sangre andita en un pueblo. Entre dichos grupos, el sexo se ha vuelto la expresión tanto de las más altas como de las más bajas naturalezas, tanto física como emocional. Las razas Anjik poseían pasiones animales normales, pero demostraban poca imaginación o apreciación de la belleza y del atractivo físico del sexo opuesto. Lo que se llama atracción del sexo está virtualmente ausente aún ahora entre las razas primitivas. Estos pueblos no mezclados poseen un claro instinto de apareamiento, pero no tienen suficiente atracción sexual como para crear problemas serios que requieran control social. El instinto de apareamiento es una de las fuerzas impulsoras físicas dominantes en los seres humanos. Es la emoción que, bajo la apariencia de la gratificación individual, engaña al hombre egoísta, efectivamente haciendo que éste coloque el bienestar y la perpetuación de la raza muy por encima del alivio individual y la libertad personal de las responsabilidades. Como institución, el matrimonio, desde sus primitivos comienzos hasta los tiempos modernos, ilustra la evolución social de la tendencia biológica de la autoperpetuación. La perpetuación de la especie humana en evolución está asegurada por la presencia de este impulso racial de apareamiento, un ímpetu que se llama vagamente atracción sexual. Esta gran necesidad biológica se vuelve el núcleo del impulso para todo tipo de instintos, emociones y costumbres asociadas, físicas, intelectuales, morales y sociales. Entre los salvajes, la consecución de alimentos era la motivación principal, pero cuando la civilización asegura suficiente alimento, el impulso sexual se vuelve muchas veces un impulso dominante y por consiguiente necesita por siempre de la reglamentación social. En los animales, la periodicidad instintiva controla la propensidad al apareamiento. Pero puesto que el hombre es en gran parte un ser autocontrolado, el deseo sexual no es periódico. Por lo tanto, se torna necesario para la sociedad imponer el autocontrol sobre el individuo. Ninguna emoción o impulso humano, cuando no se le frena, pero se le da rienda suelta, puede producir tanto daño y pena como este poderoso impulso sexual. La sumisión inteligente de este impulso a las reglamentaciones de la sociedad es la prueba suprema de la realidad de toda civilización. El autocontrol más
o un autocontrol en constante aumento, es la demanda cada vez mayor de la humanidad en avance. El secreto, la falta de sinceridad y la hipocresía podrán oscurecer los problemas sexuales, pero no proveen soluciones ni tampoco avanzan la ética. Gracias. Ok, mil gracias, Ketty. Puedes dejar de compartir y Marcelino puedes continuar. ¿Qué pasa? Ketty. Ya Marcelino, ya estamos viendo tu pantalla. Es que estaba apagado el micrófono. Ah. Ok, sección 2, los tabúes restrictivos. La historia de la evolución del matrimonio es simplemente la historia del control sexual a través de la presión de las restricciones sociales, religiosas y civiles. La naturaleza no reconoce a los individuos, no tiene noción de los así llamados sentimientos morales. Está solo y exclusivamente interesada en la reproducción de la especie. La naturaleza insiste obligatoriamente en la reproducción, pero abandona en forma indiferente los problemas consecuenciales para que los solucione la sociedad, creando de este modo un problema fundamental y siempre presente para la humanidad evolucionaria. Este conflicto social consiste en la guerra sin fin entre los instintos básicos y la ética en evolución. Entre las razas primitivas no había casi reglamentación de las relaciones entre los sexos. Debido a esta licencia sexual, no existía la prostitución. Recientemente, los pigmeos y otros grupos atrasados no poseen la institución del matrimonio. Un estudio de estos pueblos revela las sencillas costumbres de apareamiento practicadas por las razas primitivas. Pero todos los pueblos antiguos deben estudiarse y juzgarse siempre a la luz de las normas morales de las costumbres establecidas de sus propios tiempos. El amor libre, sin embargo, no ha estado nunca en una situación aceptada por encima del escalón correspondiente al salvajismo abyecto. En el momento en que se empiezan a formar grupos sociales, comienzan a desarrollarse los códigos matrimoniales y las restricciones maritales. De este modo, el apareamiento ha progresado a través de una multitud de transacciones, desde un estado de libertinaje sexual casi completo hasta las normas del siglo XX que corresponden a una restricción relativamente completa del sexo. En las primeras etapas del desarrollo tribal, las costumbres y los tabúes restrictivos eran muy burdos, pero mantenían separados a los sexos. Esto favorecería la tranquilidad, el orden y la industria, y habían empezado la prolongada evolución del matrimonio y del hogar. Las costumbres sexuales de vestimenta, adorno y prácticas religiosas tuvieron sus orígenes en estos primitivos tabúes que definieron la gama de libertades sexuales y así crearon finalmente los conceptos de vicio, crimen y pecado. Pero durante mucho tiempo persistió la práctica de suspender toda la reglamentación sexual a los días de festividad importantes, especialmente el 1 de mayo. Las mujeres siempre han estado sujetas a más tabúes restrictivos que los hombres. Las primitivas costumbres otorgaban el mismo grado de libertad sexual a las mujeres no casadas que a los hombres, pero siempre se ha requerido que las esposas sean fieles a sus maridos. El matrimonio primitivo no limitaba en mucho a las libertades sexuales del hombre, pero amplió el tabú de la licencia sexual de la mujer. Las mujeres casadas siempre han llevado alguna marca que las separaba en una clase aparte,
tal como el peinado, la vestimenta, un velo, la seclusión, los adornos y los anillos. Bien, gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir. Antes de que continúe Osvaldo, la jefe Flor tiene un comentario. Creo que ya no tenemos al invitado. Estaba aquí una persona que aparentemente ya se salió de España. Miguel. Bueno, ya no está. Perdón, buenas tardes a todos. Gracias por sus saludos. No quería interrumpir. Bienvenida. Ya, jefe. Entonces Gracias. puedes seguir, Osvaldo. Espera, porque aquí... Compartir. Sí. Que no se me deja de compartir. Ay, Dios mío, ¿qué pasa con esto? Ahora no le voy a echar la culpa al internet. No, el internet no es. No. Que ahora no puedo compartir, se me desapareció. Bueno, ya. ¿Lo ven? Sí, señor. Bueno. 3. Las primitivas costumbres matrimoniales. El matrimonio es la respuesta institucional del organismo social a la tensión biológica constante del impulso irresistible del hombre a la reproducción, autopropagación. El apareamiento es universalmente natural y a medida que se desarrolló la sociedad de sencilla a compleja, hubo una evolución correspondiente de los hábitos de apareamiento, génesis de la institución marital. Donde quiera que la evolución social haya progresado a la etapa en la cual se generan los hábitos, se encontrará el matrimonio como institución evolutiva. Siempre hubo y siempre habrá dos distintas áreas del matrimonio: las costumbres establecidas, las leyes que reglamentan el aspecto exterior del apareamiento, y las relaciones, por otra parte, secretas y personales entre los hombres y mujeres. Siempre el individuo se ha rebelado contra las reglamentaciones sexuales impuestas por la sociedad, y esta es la razón de este problema sexual constante. El automantenimiento es individual, pero está llevado a cabo por el grupo. La autoperpetuación es social, pero está asegurada por el impulso individual. Las costumbres establecidas, cuando son respetadas, tienen amplio poder para restringir y controlar el impulso sexual, tal como se ha demostrado entre todas las razas. Las normas matrimoniales siempre han sido un indicador auténtico de la potencia actual, de las costumbres y de la integridad funcional del gobierno civil. Pero los hábitos sexuales y de apareamiento primitivos eran una gran masa de reglamentaciones discordantes y burdas. Los padres, los hijos, los parientes y la sociedad, todos tenían intereses contradictorios en las reglamentaciones matrimoniales. Pero a pesar de todo ello, las razas que exaltaron y practicaron el matrimonio se desarrollaron naturalmente a niveles más altos y sobrevivieron en mayores cantidades. En tiempos primitivos, el matrimonio era el precio de la posición social. La posesión de una esposa era emblema de distinción. Los salvajes consideraban el día de la boda como el ingreso en las responsabilidades del estado adulto. En una época, el matrimonio ha sido considerado un deber social, en otra, una obligación religiosa, y en otra, aún, un requisito político para proveer ciudadanos para el Estado. Muchas tribus primitivas requerían hazañas de robo como calificación para el matrimonio. Los pueblos más recientes sustituyeron tales saqueos e incursiones por torneos atléticos y juegos competitivos. Los vencedores de estos torneos recibían el primer premio, la elección de las novias de la temporada. Entre los cazadores de cabezas, un joven no se podía casar hasta tanto no poseyera por lo menos una cabeza, a pesar de que dichos cráneos a veces se podían comprar.
comprar. A medida que pasó en desuso la costumbre de comprar a las esposas, estas eran ganadas en torneos de adivinanzas, una práctica que aún sobrevive entre muchos grupos del hombre negro. Con el avance de la civilización, ciertas tribus colocaron las duras pruebas de matrimonio que ponían a prueba la resistencia masculina en las manos de las mujeres. De esta manera, estas pudieron favorecer a los hombres de su elección. Estas pruebas de matrimonio comprendían la habilidad de cazar, luchar y proveer al sostén de una familia. Durante mucho tiempo el novio debía unirse a la familia de la novia por lo menos por un año, viviendo y trabajando allí para mostrar que se merecía a la esposa que deseaba. Las calificaciones de la esposa consistían en la capacidad de realizar dura faena y de procrear. Se le exigía que ejecutara cierta parte de la tarea agrícola dentro de un periodo de tiempo determinado. Y si había dado a luz a un niño antes del matrimonio, era aún más valiosa. Su fertilidad estaba de este modo asegurada. El hecho de que los pueblos primitivos consideraban el no casarse una vergüenza, aún un pecado, explica el origen de los matrimonios entre niños, puesto que uno debía casarse cuanto antes lo hiciera, mejor sería. También era creencia general que las personas no casadas no podían entrar al mundo espiritual, y esto era un incentivo adicional para los matrimonios entre niños, aún desde el momento del nacimiento y a veces aún antes del nacimiento, dependiendo del sexo. Los antiguos creían que aún los muertos deben estar casados. Los casamenteros originales eran empleados para negociar matrimonios entre los muertos. Los padres disponían que estos intermediarios llevaran a cabo el matrimonio de un hijo muerto con la hija muerta de otra familia. Entre los pueblos más recientes, la pubertad fue la edad matrimonial común, pero esta edad avanzó en proporción directa con el progreso de la civilización. Muy pronto, en la evolución social surgieron órdenes peculiares y célibes tanto de hombres como de mujeres. Estas órdenes se iniciaron y mantuvieron por parte de individuos en mayor o menor grado carecían del impulso sexual normal. Muchas tribus permitían a los miembros del grupo gobernante tener relaciones sexuales con la novia antes de que ésta fuera entregada a su marido. Cada uno de estos hombres entregaba un obsequio a la muchacha, y este fue el origen de la costumbre de dar regalos de boda. Entre algunos grupos se esperaba que la doncella se ganara su dote, la cual consistía en obsequios recibidos como recompensa de su servicio sexual en el salón de exhibición de la novia. Algunas tribus casaban a sus mancebos con las viudas y mujeres de mayor edad, y luego, cuando posteriormente quedaban viudos, les permitían casarse con doncellas, asegurando así, tal como le expresaban, que no fueran tontos ambos padres, porque creían que eso ocurría si se apareaban dos jóvenes. Otras tribus limitaban el apareamiento a los grupos coetáneos. Fue la limitación del matrimonio a ciertos grupos coetáneos lo que dio en primer término origen a los conceptos de incesto. En la India, aún hoy día, no hay restricciones de edad para matrimonio. Bajo ciertas costumbres establecidas, la viudez fue algo para temer grandemente porque las viudas o eran asesinadas o se les permitía cometer suicidio a la tumba de su marido. Debían entrar al mundo espiritual junto con su esposo. La viuda sobreviviente casi invariablemente era culpada por la muerte de su marido. Algunas tribus las quemaban vivas. Si una viuda seguía viviendo, la suya sería una vida de continuo luto e insoportables restricciones sociales, puesto que un segundo matrimonio era generalmente mal visto. En los días antiguos se fomentaban muchas prácticas que ahora se consideran inmorales. No era raro que las esposas primitivas se enorgulleciesen de las relaciones de su marido con otras mujeres.
La castidad en las doncellas era un gran obstáculo al matrimonio. El que una doncella diera a luz a un niño antes del matrimonio aumentaba considerablemente su atractivo como esposa, puesto que el hombre se aseguraba así de que tendría una compañera fértil. Muchas tribus primitivas sancionaban el matrimonio de prueba hasta que la mujer se embarazara, momento en el cual se celebraba la ceremonia regular de boda. Entre otros grupos, la boda no se celebraba hasta tanto no naciese el primer hijo. Si una esposa era estéril, debía ser redimida por sus padres y el matrimonio se anulaba. Las costumbres requerían que cada pareja tuviera hijos. Estos matrimonios primitivos provisionales estaban enteramente libres de toda semblanza de licencia. Eran simplemente pruebas sinceras de fecundidad. Los individuos que contrataban el matrimonio se casaban permanentemente en cuanto quedaba comprobada la fertilidad. Cuando las parejas modernas se casan pensando en la conveniencia del divorcio, si no les gusta del todo la vida matrimonial, en realidad contraen un tipo de matrimonio de prueba y algo que está en nivel mucho más bajo que las aventuras honestas de estos antepasados menos civilizados. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Puede seguir Carmencita, por favor. 4. El matrimonio bajo las costumbres de la propiedad privada. El matrimonio siempre ha estado estrechamente ligado tanto a la propiedad como a la religión. La propiedad ha sido el estabilizador del matrimonio, la religión su moralizador. El matrimonio primitivo era una inversión, una especulación económica, era más un asunto comercial que un asunto de flirteo. Los antiguos se casaban para ventaja y bienestar del grupo, por lo tanto sus matrimonios eran planeados y establecidos por el grupo, los padres y los ancianos. Y las costumbres propietarias eran eficaces en la estabilización de la institución matrimonial. Esto se comprueba por el hecho de que el matrimonio era más permanente entre las tribus primitivas de lo que es entre los pueblos modernos. A medida que avanzó la civilización y la propiedad privada, obtuvo mayor reconocimiento en las costumbres establecidas. El robo se tornó un crimen grave. El adulterio se reconoció como una forma de robo, una violación de los derechos de propiedad del marido. Por lo tanto, no se encuentra mencionado específicamente en los códigos y costumbres más primitivos. La mujer comenzaba siendo propiedad de su padre, quien transfería su título al marido, y toda relación sexual legalizada surgió de estos derechos preexistentes de propiedad. El Antiguo Testamento trata a las mujeres como posesiones. El Corán enseña su inferioridad. El hombre tenía el derecho de prestar su esposa a un amigo o invitado, y esta costumbre aún existe entre ciertos pueblos. Los celos sexuales modernos no son innatos, son producto de las costumbres en evolución. El hombre primitivo no era celoso de su mujer, simplemente cuidaba su propiedad. La razón de que la mujer tuviera que responder a limitaciones más estrictas que el marido se debía a que la infidelidad de ella afectaba a los descendientes y a la herencia. Muy pronto en la marcha de la civilización, el hijo ilegítimo cayó en descrédito. Al principio solo la mujer era castigada por el adulterio. Más adelante, las costumbres decretaron también el castigo de su pareja. Y por muchas edades, el marido ofendido o el padre protector tenía pleno derecho de matar al invasor masculino. Los pueblos modernos retienen estas costumbres que toleran los así llamados crímenes de honor bajo una ley tácita. Puesto que el tabú de la castidad tuvo su origen como una fase de las costumbres propietarias, se aplicó al principio a las mujeres casadas, pero no a las solteras. En años posteriores, la castidad fue exigida más por el padre que por el pretendiente. Una virgen era para el padre un bien comercial, le traía un precio más alto. A medida que la castidad fue exigida más y más, fue practicada. Más y más fue práctica pagar al padre de la novia una tarifa en reconocimiento del servicio de educar en forma apropiada a una novia casta para su futuro marido. Una vez surgida esta idea de la castidad femenina, tanto se arraigó en las razas que se volvió práctica enjaular literalmente a las doncellas, en realidad aprisionarlas durante años para asegurar su virginidad. Así pues, las normas más recientes y las pruebas de virginidad exigidas automáticamente dieron origen
a las clases profesionales de prostitutas. Esas eran las novias rechazadas, aquellas mujeres a quienes la madre del novio comprobó de no ser vírgenes. Muchas gracias. Gracias, Carmencita. Continúa Miriam, por favor. Puedes dejar de compartir eso. Okay. Está Miriam. No me aparece para compartir. Debe ser el mismo virus de Osvaldo. Ahí está. Seguro. Es un virus virtual. Ya, pero ya lo puedo matar. ¿Se puede? ¿Se ve? Ya se va a ver, si ya está entrando. Ya va a aparecer, no te preocupes. Ya se ve, perfecto. Bueno, la endogamia y la exogamia. Muy pronto, los salvajes observaron que las mezclas de razas mejoraban la calidad de la progenie. No se trataba tanto de que la endogamia fuese siempre mala, sino que la exogamia era siempre comparativamente mejor. Por lo tanto, las costumbres tendieron a cristalizarse en la restricción de las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Se reconocía que la exogamia aumentaba considerablemente la oportunidad de selección, con consiguiente variación y avance evolucionario. Los individuos productos de la exogamia eran más versátiles y tenían mayor capacidad para sobrevivir en un mundo hostil. Los frutos de la endogamia, juntamente con sus costumbres, desaparecieron gradualmente. Este fue un desarrollo lento. Los salvajes no razonaban conscientemente estos problemas, pero los pueblos más recientes y en avance sí los hicieron. Y también observaron que a veces la endogamia excesiva provoca debilidad generalizada. Aunque la endogamia de buena cepa a veces produjo tribus fuertes, los casos espectaculares de malos resultados de la endogamia debido a defectos hereditarios se grabaron más fuertemente en la mente del hombre, de modo tal que las costumbres en avance fueron acumulando cada vez más tabúes contra todo matrimonio entre parientes cercanos. La religión ha sido durante mucho tiempo una barrera eficaz contra la exogamia. Muchas enseñanzas religiosas proscribían el matrimonio fuera de la fe. La mujer, por lo general, ha favorecido la práctica de la endogamia, el hombre la de exogamia. La propiedad siempre ha influido sobre el matrimonio y a veces, en un esfuerzo por conservar la propiedad dentro del clan, han surgido costumbres establecidas que obligaban a las mujeres a elegir a sus maridos dentro de las tribus de sus padres. Este tipo de legislatura llevó a una gran multiplicación de los matrimonios entre primos. La endogamia también se practicaba en un esfuerzo por preservar los secretos de la artesanía. Los artesanos expertos trataban de mantener el conocimiento de su arte dentro de la familia. Los grupos superiores, cuando se encontraban aislados, volvían siempre al apareamiento entre cosanguíneos. Los noditas durante más de 150.000 años fueron uno de los grandes grupos endogamistas. Las costumbres más recientes de endogamia estuvieron enormemente influidas por las tradiciones de la raza violeta, en la cual, al principio, los apareamientos eran forzosamente entre hermano y hermano. Los matrimonios entre hermanos eran frecuentes en Egipto, Siria y Mesopotamia primitiva, y a lo largo y a lo ancho de las tierras cierta vez ocupadas por los antiguos. Los egipcios practicaron durante mucho tiempo los matrimonios entre hermanos para mantener pura la sangre real, una costumbre que persistió aún por más tiempo en Persia. Entre los mesopotamianos, antes de los días de Abraham, los matrimonios entre primos eran obligatorios.
Los primos tenían derecho a la primera selección. Abraham mismo se casó con su hermanastro, pero estas uniones ya no se permitían bajo las costumbres más recientes del judío. La primera tendencia contra los matrimonios entre hermanos se produjo cuando las costumbres de pluralidad de esposas, porque la esposa hermana ejercía un dominio arrogante sobre la otra u otras mujeres. Algunas costumbres tribales prohibían el matrimonio con la viuda de un hermano muerto, pero exigían que el hermano vivo fecundara a la viuda para dar hijos a este hermano fallecido. No existen instintos biológicos contra distintos grados de endogamia. Tales restricciones son puramente una cuestión de tabú. La exogamia finalmente dominó porque era la favorita del hombre. Tener a una esposa de afuera le aseguraba al hombre mayor libertad de los sueños. La familiaridad genera el desdén. Así pues, a medida que el elemento de libre albedrío comenzó a dominar el apareamiento, se volvió hábito elegir a la pareja fuera de la tribu. Finalmente, muchas tribus prohibieron el matrimonio dentro del clan. Otras limitaron el apareamiento hacia acá. El tabú contra el matrimonio con la mujer del propio tótem dio impulso a las costumbres de robar mujeres de las tribus vecinas. Más adelante, los matrimonios fueron reglamentados más de acuerdo con la residencia territorial que con el parentesco. Hubo muchos pasos evolutivos desde la endogamia hasta las prácticas modernas de exogamia. Aún después de establecido el tabú con base a la endogamia en relación con la gente común, los caciques y reyes podían casarse con parientes cercanos para mantener la sangre real concentrada y pura. Las costumbres generalmente han permitido ciertas licencias a los soberanos en los asuntos sexuales. La presencia de los pueblos anditas más recientes tuvo mucho que ver con el aumento del deseo de las razas anditas por aparearse fuera de su propia tribu. Pero la exogamia no pudo volverse prevalente hasta que los grupos vecinos no aprendieron a convivir en paz relativa. La exogamia por sí sola promovió la paz. Los matrimonios entre las tribus disminuyeron las hostilidades. La exogamia condujo a la coordinación entre las tribus y a las alianzas militares. Se volvió dominante porque proveía mayor fuerza. Fue una constructora de naciones. La exogamia también favoreció grandemente el aumento de las relaciones comerciales. La aventura y la exploración contribuyeron a la expansión de los límites de apareamiento y facilitaron grandemente la fertilización cruzada de las culturas raciales. Las discrepancias inexplicables de otra manera en las costumbres establecidas del matrimonio racial se deben en su mayor parte a este hábito de exogamia, con el respectivo robo de esposas y compra de esposas de otras tribus, todo lo cual resultó en una compilación de costumbres tribales separadas. El hecho de que estos tabúes relativos a la endogamia fueron de origen sociológico y no biológico está bien ilustrado por los tabúes sobre los matrimonios entre parientes, que comprendían muchos grados de relaciones con parientes políticos, casos en los que no había ninguna consanguinidad. Mil gracias, mi querida Miriam. Puedes dejar de compartir y continuar con Paulita. ¿Se ve bien? ¿Ya se ve? Ya va a salir, ya te aviso. Ya, perfecto. Ok. Anda medio mal mi internet, me ha sacado 2 veces, así que si me congelo o algo y me voy, pues no que tengan a alguien listo para que siga. No te preocupes. Ok, 6. Las mezclas raciales. Hoy en día no hay razas puras en el mundo. Los pueblos de color primitivos y originales tienen tan solo 2 razas representativas que persisten en el mundo: el hombre amarillo y el hombre negro. Y aún estas 2 razas están muy mezcladas con los pueblos de color ya desaparecidos. Aunque la así llamada raza blanca desciende predominantemente del antiguo hombre azul,
está mezclada más o menos con todas las otras razas, así como lo está el hombre rojo de las Américas. De las 6 razas Sangui de color, 3 eran primarias y 3 secundarias, aunque las razas primarias, azul, roja y amarilla, eran en muchos aspectos superiores a las 3 gentes secundarias. Debe recordarse que estas razas secundarias tenían muchos rasgos deseables que hubiesen elevado considerablemente a los pueblos primarios si se hubiera podido absorber sus cepas mejores. El prejuicio actual contra los híbridos, mestizos y medias castas surge del hecho de que la fecundación cruzada moderna se produce en su mayor parte entre las cepas de razas. También se produce una progenie degenerada de la raza de casta. Si las razas de hoy en día de Urantia pudieran librarse del peso de las capas superiores de seres antisociales, gente débil y abandonados, no habría objeción a una amalgama limitada de las razas. Y si tales mezclas de raza pudieran ocurrir entre los tipos más elevados de las varias razas, habría aún menos objeciones. La hibridación de cepas superiores y disímiles es el secreto de la creación de cepas nuevas y más vigorosas. Esto es cierto entre las plantas, los animales y las especies humanas. La hibridación aumenta el vigor e incrementa la fertilidad. Las mezclas interraciales de las capas medias o superiores de varios pueblos aumentan considerablemente el potencial creador, tal como se demuestra en la población presente en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuanto estos apareamientos ocurren entre las capas inferiores o más bajas, la creatividad disminuye, tal como se indica en los pueblos de hoy en día en el sur de la India. Ay, perdón. La mezcla de razas contribuye grandemente a la aparición repentina de características nuevas, y si tal hibridación es la unión de cepas superiores, entonces esas nuevas características serán también rasgos superiores. Hasta tanto las razas presentes estén tan sobrecargadas con cepas inferiores y degeneradas, la mezcla interracial en gran escala sería altamente perjudicial. La mayoría de las objeciones a dichos experimentos corresponden a los prejuicios sociales y culturales más bien que a las consideraciones biológicas. Aún entre las cepas inferiores, los híbridos son frecuentemente una mejora respecto a sus antepasados. La hibridación produce una mejora de la especie debido al papel de los genes dominantes. La mezcla interracial aumenta la posibilidad de que un gran número de los deseables genes dominantes estén presentes en el híbrido. Durante los últimos 100 años ha habido más hibridación racial en Urantia que lo que ocurriera durante miles de años. El peligro de desarmonías burdas como resultado de la fecundación es grandemente exagerado. Los problemas fundamentales de los mestizos se deben a los juicios sociales. El experimento Pitcairn de mezclar a las razas blancas y polinesias arrojó resultados bastante buenos porque los hombres blancos y las mujeres polinesias pertenecían a cepas raciales relativamente buenas. La interrelación entre los tipos más elevados de las razas blancas, roja y amarilla
traería inmediatamente a la existencia muchas características nuevas y biológicamente eficientes. Estos tres pueblos pertenecen a las razas Sangik primitivas. Las mezclas de las razas blanca y negra no son deseables en cuanto a sus resultados, pero tampoco son tan objetables estos vástagos mulatos como querría hacerlos aparecer el prejuicio social y racial. Físicamente, tal híbridos de blanco y negro son ejemplares excelentes de humanidad, a pesar de su ligera inferioridad en cuanto a algunos respectos. Cuando la raza primaria Sangik se amalgama con una raza Sangik secundaria, esta última es considerablemente mejorada a expensas de la primera y en pequeña escala durante un largo periodo de tiempo. Puede haber muy pocas objeciones serias a tal contribución sacrificada de las razas primarias para el mejoramiento de los grupos secundarios. Considerando desde un punto de vista biológico, los Sangik secundarios eran en cierto aspecto superiores a las razas primarias. Después de todo, el verdadero peligro para la especie humana ha de encontrarse en la multiplicación sin restricción de las cepas inferiores y degeneradas de los varios pueblos civilizados, más bien que un supuesto peligro inherente a la mezcla interracial, presentado por el jefe de los serafines estacionado en Urantia. Gracias. Mil gracias, Paulita. Puedes dejar de compartir. Ok. Bienvenido, Pepe. Bienvenido, Ángela. Continuamos. Gracias. La 0 y 1, Luis. 2, Adriana. 3, Ariel. 4, Laura. 5, Samuel. 6, Pepe. 7 y 8, Marilyn y José. Jaime, una preguntita. Sí. Que vamos a mirar con Carmenza sobre el experimento Pitcairn y se nos pasó. ¿Tú sabes en qué consiste ese experimento? No. Sí, de hecho, sí lo vi, pero no recuerdo ahorita. Eso fue una mezcla racial que hicieron, pero no recuerdo los detalles del experimento. Ah, bueno, gracias. Ahora después lo podemos buscar. 8269. ¿Estamos viendo? Sí, señor. Muy bien, documento 85, los orígenes de la adoración. La religión primitiva tuvo un origen biológico, un desarrollo evolucionario natural, aparte de las asociaciones morales y de toda influencia espiritual. Jaime, es el 83. Los animales más elevados. No, es el 85. Es el 83. Es el 83. Ay, discúlpeme. Tranquilo, no te preocupes. Yo estaba mirando y dije, pero ¿cómo? No me cuadraba. ¿Y cuál es la página? 83. No tan lejos. Página 896. Aquí. Ahí. Ok. Oh, disculpen. Documento 83, la institución del matrimonio. Este es el recuento de los primitivos comienzos de la institución del matrimonio. Este ha progresado de forma constante partiendo de los apareamientos promiscuos y sin reglamentaciones dentro de la horda, pasando por muchas variaciones y adaptaciones hasta la aparición de aquellas normas matrimoniales que finalmente culminaron con la realización de los apareamientos por pareja, la unión de un hombre y una mujer para establecer un hogar del más alto orden social. El matrimonio muchas veces corrió peligro y las costumbres matrimoniales se han apoyado grandemente tanto en la propiedad privada como en la religión. Pero la verdadera influencia que por siempre protege al matrimonio y la familia consecuente es el simple e innato hecho biológico de que los hombres y las mujeres no vivirían los unos sin los otros, sean ellos los salvajes más primitivos o los más cultos mortales. Gracias al impulso sexual, el hombre egoísta es inducido a superar el nivel animal. La relación sexual autogratificante y digna comprende ciertas consecuencias
de la autonegación y asegura la asunción de deberes altruísticos y de numerosas responsabilidades hogareñas que benefician a la raza. Por ello, el sexo ha sido el civilizador incógnito e insospechado del salvaje, porque este mismo impulso sexual automática y seguramente obliga al hombre a pensar y finalmente le conduce a amar. El matrimonio como institución de la sociedad. El matrimonio es el mecanismo de la sociedad inventado para regular y controlar esas muchas relaciones humanas que surgen del hecho físico de la bisexualidad. Como tal institución, el matrimonio funciona en dos direcciones: en la reglamentación de las relaciones sexuales personales y dos, en la reglamentación de la descendencia, la herencia, la sucesión y el orden social, siendo esta su función más antigua y original. La familia que surge del matrimonio es en sí misma un estabilizador de la institución del matrimonio, juntamente con las costumbres propietarias. Otros poderosos factores de la estabilidad matrimonial son el orgullo, la vanidad, la caballerosidad, el deber y las convicciones religiosas. Pero aunque los matrimonios puedan ser aprobados o desaprobados desde las alturas, no se puede decir que son hechos en el cielo. La familia humana es una institución claramente humana, un desarrollo evolucionario. El matrimonio es institución de la sociedad, no una dependencia de la iglesia. Es verdad que la religión debe influir poderosamente sobre esta institución, pero no debe adjudicarse el derecho exclusivo de su control y reglamentación. El matrimonio primitivo era principalmente industrial, aunque en los tiempos modernos es a menudo un asunto social o comercial. A través de la influencia de la mezcla de la cepa andita y como resultado de las costumbres de la civilización en avance, el matrimonio se está volviendo lentamente mutuo, romántico, paternal, poético, afectuoso, ético y aún idealista. La selección y el así llamado amor romántico, sin embargo, estaban a nivel mínimo en el apareamiento primitivo. Durante los tiempos primitivos, marido y mujer no pasaban mucho tiempo juntos, ni siquiera comían juntos muy a menudo. Pero entre los antiguos, el afecto personal no estaba ligado estrechamente a la atracción sexual. Se encariñaban unos con los otros principalmente por la convivencia y la cooperación y la corporación en el trabajo. Listo, mil gracias. Puedes dejar de compartir. Continúa Adriana. Ok. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Ya se ve la pantalla? No todavía, pero ya viene en camino. Ya. Ok. 2. El galanteo y el compromiso. Los matrimonios primitivos estaban siempre dispuestos de antemano por los padres del mancebo y de la doncella. La etapa de transición entre esta costumbre y la libertad de elección estuvo ocupada por los agentes matrimoniales o casamenteros profesionales. Estos casamenteros al principio eran los barberos, más adelante los sacerdotes. El matrimonio fue originalmente un asunto de grupo, después un asunto familiar, tan solo recientemente se ha vuelto una aventura individual. El matrimonio primitivo. En los tiempos antiguos, la mujer no manifestaba ningún retraimiento sexual, sino tan solo la inferioridad sexual, tal como lo inculcaban las costumbres establecidas. Así como el saqueo precedió al intercambio, el matrimonio por cautiverio precedió al matrimonio por contrato. Algunas mujeres conspiraban por ser capturadas para escapar a la dominación de los hombres más viejos de su tribu. Preferían caer en manos de hombres de su propia edad, pertenecientes a otra tribu. Esta pseudo huida fue una etapa de transición entre el rapto por la fuerza y el subsiguiente galanteo por seducción. Un tipo primitivo de ceremonia nupcial consistía en la mímica de un rapto, un tipo de arreglo que había sido anteriormente práctica común.
Más adelante, el rapto simulado se volvió parte de la ceremonia normal de boda. Las pretensiones de una doncella moderna por resistir al rapto, su resistencia al matrimonio, son restos de estas viejas costumbres. La tradición de levantar en vilo a la novia para franquear el umbral recuerda una cantidad de prácticas antiguas, entre otras las de los tiempos en que se robaba a las esposas. Por mucho tiempo a la mujer se le negó el autoalbedrío pleno en el matrimonio, pero las mujeres más inteligentes han sabido siempre obviar esta restricción mediante el ejercicio sagaz de su inteligencia. El hombre generalmente ha tomado liderazgo en el galanteo, pero no siempre. La mujer a veces inicia formalmente a la vez que subrepticiamente el matrimonio, y a medida que ha progresado la civilización, las mujeres han participado cada vez más en todas las fases del galanteo y del matrimonio. El mayor amor, romance y selección personal en el galanteo prenupcial son contribución andita a las razas del mundo. Las relaciones entre los sexos se están desarrollando favorablemente. Muchos pueblos en avance están reemplazando gradualmente las motivaciones más antiguas de utilidad y propiedad con los conceptos un tanto idealizados de la atracción sexual. El impulso sexual y los sentimientos de afecto están comenzando a desplazar el cálculo frío en la selección de la pareja para toda la vida. El compromiso era originalmente equivalente al matrimonio. Entre los pueblos primitivos, las relaciones sexuales eran lo normal durante el periodo de noviazgo. En tiempos recientes, la religión ha establecido un tabú sexual sobre ese periodo que se comprende entre el compromiso y el casamiento. Mil gracias, Adriana. Puedes dejar de compartir y continuar. Gracias. A Ariel. Ok. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver, ahora sí. ¿Ahí se ve? Ya te aviso. Ok. Ya. Bien. Los antiguos no confiaban ni en el amor ni en las promesas. Creían que las uniones sólidas deben ser garantizadas por un respaldo tangible, la propiedad privada. Por este motivo, el precio de la adquisición de una esposa se consideraba un depósito o una prenda que el marido perdería en caso de su divorcio o deserción. Una vez que se había pagado el precio de adquisición de una novia, muchas tribus permitían que se le quemara la marca del marido en la piel de ella. Los africanos aún compran a sus esposas. Una esposa con quien el hombre se casara por amor, o sea, la esposa de un hombre blanco, la comparan con un gato, porque no cuesta nada. Las exhibiciones de novias eran ocasiones para vestir, adornar a las hijas y exponerlas públicamente con la idea de que traerían precios más altos como esposas. Pero no se las vendía como animales. Entre las tribus más recientes, estas esposas no eran transferibles. Tampoco era siempre una adquisición, una transición monetaria a sangre fría. El servicio era equivalente al efectivo en la adquisición de una esposa. Si un candidato, por otra parte deseable, no podía pagar por su esposa, podía ser adoptado como un hijo por el padre de la muchacha y luego casarse. Si un hombre pobre deseaba contraer matrimonio y no podía satisfacer el precio exigido por un padre ávido, los ancianos frecuentemente presionaban al padre para que éste modificara sus exigencias, o si no era posible, que los jóvenes huyeran juntos. A medida que progresó la civilización, los padres ya no querían aparecer como el que vendían a sus hijas y, por lo tanto, aunque seguían aceptando el precio de adquisición de la novia, iniciaron la costumbre de dar a la pareja obsequios valiosos que prácticamente equivaldrían al dinero de la adquisición. Más adelante, cuando desapareció la costumbre del pago por la novia, estos obsequios se volvieron la dote de la novia. La idea de la dote consistía en
proyectar una imagen de independencia de la novia, mostrando un gran adelanto desde los tiempos en que las esposas eran esclavas y compañeras que formaron parte de la propiedad. El hombre no podía divorciar a su esposa con dote sin restituir la dote entera. Entre algunas tribus se hacía un depósito mutuo con los padres del novio y de la novia, depósito que se perdía en caso de que uno de ellos dos abandonara al otro. En verdad, un bono matrimonial. Durante el periodo de transición de la época de adquisición a la dote, si la esposa era comprada, los hijos pertenecían al padre, si no, pertenecían a la familia de la madre. Mil gracias, Ariel. Puedes dejar de compartir. Continúa, Laurita. Numeral 4. La ceremonia nupcial. La ceremonia de boda surgió del hecho de que el matrimonio fue originalmente un acto de la comunidad, no tan solo la culminación de la decisión de dos individuos. El apareamiento era preocupación del grupo a la vez que una función personal. La magia, el rito y la ceremonia coloreaban la entera vida de los antiguos y el matrimonio no fue excepción. A medida que avanzó la civilización, a medida que el matrimonio se consideró más seriamente, la ceremonia de boda se tornó cada vez más pretenciosa. El matrimonio primitivo era un factor en los intereses propietarios, aún hasta el día de hoy. Por consiguiente, requería una ceremonia legal, mientras que la posición social de los futuros hijos exigía la publicidad más amplia. El hombre primitivo no llevaba registros, por lo tanto la ceremonia nupcial debía ser presenciada por muchas personas. Al principio la ceremonia nupcial fue más del orden de un compromiso y consistió en la notificación pública de la intención de convivencia. Más adelante consistió en compartir formalmente la comida. Entre algunas tribus, los padres simplemente llevaban a su hija junto al marido. En otros casos, la única ceremonia era el intercambio formal de obsequios, después de lo cual el padre hacía entrega de la novia. Entre muchos pueblos levantinos era costumbre dispensar con todas las formalidades, siendo la boda consumada mediante las relaciones sexuales. El hombre rojo fue el primero en desarrollar una celebración más elaborada de las bodas. La infecundidad se temía grandemente y puesto que se atribuía la esterilidad a las maquinaciones de los espíritus, los esfuerzos realizados para asegurar la fecundidad también llevaron a asociar la boda con ciertos ceremoniales mágicos o religiosos, y en este esfuerzo por asegurar un matrimonio feliz y fértil, se empleaban muchos amuletos. Aún se consultaba con los astrólogos para asegurarse de las estrellas fecundas de las partes contrantes. En cierto periodo, el sacrificio humano fue característica normal de toda boda entre la gente pudiente. Se buscaban los días afortunados. ¿Qué pasó? Que tenía el supuesto objeto de asegurar la fecundidad. Algunos pueblos orientales usaban arroz para el mismo fin. El fuego y el agua siempre se consideraron los mejores medios para defender de los fantasmas y los fuegos sobre el altar y las velas encendidas, así como también el bautismo con agua bendita, generalmente presentes en las bodas. Por mucho tiempo fue costumbre establecer un día falso para la boda y luego posponerlo en forma repentina para confundir a los fantasmas y espíritus. Las bromas hechas a los recién casados son reliquias de esos días distantes en los que se consideraba que era mejor lucir tristes e incómodos a los ojos de los espíritus para no estimular su envidia. El uso del velo nupcial es reliquia de los tiempos en los que se consideraba necesario disfrazar a la novia para que los fantasmas no la reconociesen.
y también ocultar su belleza de los ojos celosos y envidiosos de los espíritus. Los pies de la novia no deben tocar la tierra antes de la ceremonia. Aún en el siglo XX sigue siendo hábito en las costumbres cristianas colocar alfombras desde el coche nupcial hasta el altar en la iglesia. Una de las formas más antiguas de ceremonia nupcial consistía en que un sacerdote bendijera el lecho nupcial para asegurar la fertilidad de la unión. Esto se hizo mucho antes de que se estableciese un rito nupcial formal. Durante este periodo en la evolución de las costumbres matrimoniales, se esperaba que los invitados a la boda desfilaran por la cámara nupcial por la noche, siendo así testigos legales de la consumación del matrimonio. El elemento de suerte que hacía que, a pesar de todas las pruebas prematrimoniales, ciertos matrimonios no resultasen, llevó al hombre primitivo a buscar protección contra el fracaso del matrimonio. Le condujo a la búsqueda de sacerdotes y magias, y este movimiento culminó directamente en las modernas ceremonias nupciales de la Iglesia. Pero durante mucho tiempo el matrimonio fue reconocido generalmente como la decisión de los padres contractuales, más adelante de la pareja. Mientras, durante los últimos 500 años, la Iglesia y el Estado han asumido la jurisdicción y presumen ahora hacer pronunciamientos de matrimonio. Listo, ¿verdad? Puedes dejar de compartir y continúa Samuel. Los matrimonios plurales. En la historia primitiva del matrimonio, las mujeres solteras pertenecían a los hombres de la tribu. Más adelante, las mujeres tenían un solo marido por vez. Esta práctica de un hombre por vez fue el primer paso en sentido contrario a la promiscuidad de la horda. Aunque a la mujer tan solo se le podía permitir un hombre, su marido podía interrumpir estas relaciones temporales a voluntad. Pero estas asociaciones tan laxamente reglamentadas fueron el primer paso hacia una vida de pareja en vez de una vida de horda. En esta etapa del desarrollo del matrimonio, los hijos generalmente pertenecían a la madre. El paso siguiente en la evolución del apareamiento fue el matrimonio de grupo. Esta fase comunal de matrimonio hubo de suceder en el desarrollo de la vida familiar, porque las costumbres matrimoniales aún no tenían fuerza suficiente para hacer que las asociaciones de pareja fueran permanentes. Los matrimonios entre hermanos pertenecieron a este grupo. 5 hermanos de una familia se casaban con 5 hermanas de otra. En todo el mundo, las formas más laxas de matrimonio comunal evolucionaron gradualmente a varios tipos de matrimonio de grupo. Y estas asociaciones de grupo fueron mayormente reglamentadas por las costumbres establecidas del tótem. La vida familiar se desarrolló lenta y seguramente porque las reglamentaciones del matrimonio y del sexo favorecieron la supervivencia de la tribu misma, asegurando la supervivencia de muchos hijos. Los matrimonios de grupo gradualmente fueron siendo reemplazados por las prácticas surgentes de la poligamia y poliandria entre las tribus más avanzadas. Pero la poliandria no fue nunca general, estando generalmente limitada a las reinas y a las mujeres ricas. Además, era generalmente un asunto de familia, una esposa para varios hermanos. Las restricciones económicas y de casta a veces hicieron necesario que varios hombres se contentaran con una sola esposa.
Aún entonces la mujer tan solo se casaba con uno, siendo los más tolerados vagamente como tíos de la progenie conjunta. La costumbre judía de exigir que un hombre se juntara con la viuda de su hermano muerto para el propósito de crecer la semilla para su hermano era costumbre de más de la mitad del mundo antiguo. Esta fue una reliquia del tiempo en el que el matrimonio era un asunto de familia más bien que una asociación individual. La institución de la poligamia reconoció en distintas épocas 4 tipos de esposas. Número 1. Las esposas ceremoniales o legales o las esposas de Estado. Segundo tipo de esposas, las esposas por afecto y por permiso. La tercera, las concubinas, esposas contractuales. Y las cuartas, las esposas esclavas. La verdadera poligamia, en la que todas las esposas son de igual... Poliginia. La verdadera poliginia, en la que todas las esposas son de igual estado y todos los hijos del mismo nivel, ha sido muy rara. Usualmente, aún en los matrimonios plurales, el hogar estuvo dominado por la esposa jefa, la compañera de estado. Solo ella merecía una ceremonia de boda ritual y solo los hijos de tal esposa comprada o con dote podían heredar, a menos que se hicieran arreglos especiales con la esposa de estado. La esposa de estado no era necesariamente la esposa amada. En los tiempos primitivos, usualmente ella no lo era. La esposa del amor o querida no apareció hasta que las razas no avanzaron considerablemente, más particularmente después de la mezcla de las tribus evolutivas con los noditas y los adamitas. La esposa del tabú, una sola esposa de estado legal, creó las costumbres de las concubinas. Bajo estas costumbres, un hombre podía tan solo tener una esposa, pero podía mantener relaciones sexuales con una cantidad ilimitada de concubinas. El concubinato fue el eslabón que llevó a la monogamia, el primer paso en sentido contrario a la poliginia franca. Las concubinas de los judíos, los romanos y los chinos eran muy frecuentemente las siervas de la esposa. Más adelante, tal como sucedió entre los judíos, la esposa legal era considerada la madre de todos los hijos del marido. Los tabúes más antiguos sobre las relaciones sexuales con una esposa embarazada o que estaba amamantando tendieron a fomentar considerablemente la poliginia. Las mujeres primitivas envejecían muy pronto debido a los embarazos frecuentes combinados con el trabajo pesado. Estas esposas sobrecargadas tan solo exigían existir gracias al hecho de que se las ponía en aislamiento una semana de cada mes cuando no estaban embarazadas. Estas esposas frecuentemente se cansaban de procrear y solicitaban de su marido que tomara a otra esposa más joven, capaz de ayudar tanto para la procreación como en el trabajo doméstico. Las nuevas esposas, por consiguiente, eran generalmente recibidas con deleite por las esposas más ancianas. No existía nada que se asemejara a los celos sexuales. La cantidad de esposas tan solo estaba limitada por la capacidad del hombre para proveer por ellas. Los hombres ricos y capaces querían grandes cantidades de hijos y puesto que la mortalidad infantil era muy alta, se necesitaba una cohorte de esposas para conseguir una familia grande. Muchas de estas esposas plurales eran simplemente trabajadoras o esposas esclavas.
Las costumbres humanas evolucionan, pero muy lentamente. El propósito del harem consistió en asegurar una descendencia fuerte y numerosa para el trono. Cierta vez se instó a cierto cacique a que deshiciera su harem y se diese por satisfecho con una sola esposa. Así pues, prontamente deshizo su harem. Las esposas insatisfechas volvieron a sus hogares y los parientes ofendidos se abalanzaron sobre el cacique iracundos y lo mataron de inmediato. Mil gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir. Bueno, ¿ustedes sí tienen claros los conceptos de poliginia y poliandría? Poliginia es poliginia del sistema le fija a cada hombre el número de esposas. No. La poliginia es lo mismo que la poligamia. ¿Sí? Lo mismo, Básicamente un hombre que tiene varias esposas, y la poliandría es una mujer que tiene varios esposos. Normalmente eso no se veía, la poliandría, sino en las reinas, en cosas de ese tipo, ¿sí? Que se les permitía tener amantes y tener su esposo y tener otros hombres. Realmente es en el único lado donde normalmente se ha visto a través de la historia. Pero entonces, básicamente, para que nos familiaricemos con el término, la poliginia es lo mismo que la poligamia. ¿Ok? Y perdón, Jaime, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Y aquí está hablando que antiguamente los hermanos se casaban con las hermanas y dice que esas eran costumbres establecidas del tótem. ¿Qué término se refiere a este? ¿El pueblo? ¿Tú no te acuerdas qué es un tótem? No, yo no me acuerdo. A ver, el tótem es el símbolo de una tribu. ¿Sí? Identificaba a la tribu. Entonces, quien pertenecía a ese tótem pertenecía a esa tribu. Aquí tienes el tótem. Esto es un tótem canadiense, ¿sí? Y esto era los símbolos de las deidades y tenía varios niveles, ¿sí? Y esto eran los dioses de ellos que manejaban las diferentes reglas, normas, mandamientos, ¿sí? Oh, ya. ¿Ok? Okay. Ya, a que ustedes no lo habían visto. Sí, no, pero Jaime, el libro, entiendo yo, se refiere a la pertenencia a ese tótem, o sea, a la pertenencia a esa tribu. Sí, pero a ver, básicamente a lo que se refiere con los tótem era a las normas o mandamientos que ellos seguían de acuerdo a su deidad, ¿sí? Esa es la forma como está tratando el tema del tótem. Ya, gracias. Okay. Tengo una definición de tótem. Dice, objeto de la naturaleza, animal, planta, etcétera, que actúa como símbolo o emblema colectivo y al que una tribu o un individuo venera y otorga un valor protector a considerar como antepasado. Listo, mil gracias, Marcelino. Listo, Pepe, continúas tú. Y tengo más tótem. Y eso es esto también, La monogamia auténtica, el matrimonio en pareja. La monogamia es un monopolio, es buena para los que llegan a tal estado deseable, pero tiende a funcionar como dificultad biológica para los que no son tan afortunados. Pero aparte del efecto sobre el individuo, la monogamia es decididamente lo mejor para los hijos. La monogamia más primitiva se produjo por la fuerza de las circunstancias, la pobreza. La monogamia es cultural y social, artificial e innatural, o sea, innatural para el hombre evolucionario. Era totalmente natural para los más puros noditas y adamitas, y ha sido de gran valor cultural para todas las razas avanzadas. Las tribus caldeas reconocían el derecho de una esposa a imponer que el esposo prometiese antes de la boda que no tomaría a una segunda esposa ni a una concubina. Tanto los griegos como los romanos favorecían el matrimonio monogámico. La adoración de los antepasados siempre ha fomentado la monogamia, así como lo ha hecho el error cristiano de considerar el matrimonio un sacramento. Aún la elevación del nivel de vida ha contribuido constantemente contra la pluralidad de esposas. Para el tiempo
del advenimiento de Micaela en Urantia, prácticamente todo el mundo civilizado había alcanzado el nivel de la monogamia teórica. Pero esta monogamia pasiva no significa que la humanidad se hubiese habituado a la práctica del verdadero matrimonio en pareja. Al perseguir el objetivo monógamo del matrimonio ideal en pareja, es que, después de todo, en cierto modo, una asociación sexual monopolizadora, la sociedad no debe olvidar la situación triste de aquellos hombres y mujeres desafortunados que no consiguen encontrar su lugar en este orden social nuevo y mejorado, aún habiendo hecho lo mejor por cooperar con sus requisitos y cumplir con ellos. La imposibilidad de conseguir pareja en la arena social de competencia puede deberse a dificultades insuperables o a restricciones múltiples que han sido impuestas por las costumbres corrientes. Verdaderamente la monogamia es ideal para aquellos que están en ella, pero inevitablemente debe ser una gran dificultad para aquellos que quedan afuera, en una existencia fría y solitaria. Siempre algunos pocos desafortunados han tenido que sufrir para que avance la mayoría bajo las costumbres en el desarrollo de la civilización en evolución, pero siempre la mayoría favorecida debe considerar con ternura y consideración a aquellos semejantes menos afortunados que deben pagar el precio de la imposibilidad de obtener cabida en las filas de aquellas asociaciones sexuales ideales que permiten la satisfacción de todos los impulsos biológicos bajo la sanción de las costumbres más altas de una evolución social en avance. La monogamia ha sido siempre, es ahora y será perennemente el objetivo ideal de la evolución sexual humana. Este ideal del verdadero matrimonio en parejas comprende autosacrificio y por lo tanto tan frecuentemente fracasa, tan solo porque uno o ambas de las partes contratantes son deficientes en el riguroso autocontrol, que es la cúspide de todas las virtudes humanas. La monogamia es el metro que mide el avance de la civilización social tal como se la distingue de la evolución puramente biológica. La monogamia no es necesariamente biológica ni natural, pero es indispensable para el mantenimiento inmediato y el desarrollo futuro de la civilización social. Contribuye a la delicadeza de los sentimientos, al refinamiento del carácter moral y a un crecimiento espiritual que son completamente imposibles en la poligamia. La mujer no podrá jamás llegar a ser una madre ideal si se ve constantemente obligada a rivalizar por el afecto de su madre. El matrimonio en pareja favorece y fomenta la comprensión íntima y la cooperación eficaz ideales para la felicidad de los padres, el bienestar de los hijos y la eficiencia social. El matrimonio, que comenzó en coerción burda, va evolucionando gradualmente en una institución magnífica de autocultura, autocontrol, autoexpresión y autoperpetuación. Muchas gracias. Bien, gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir. Mire, aquí tienen otro tótem. Este es un tótem de animales, ¿sí? Un águila con el pescado. Aquí tiene un marrano. Otro pájaro. Los de Canadá son idénticos a los de Estados Unidos. No es también de Canadá. Un patito. Esta es de las tribus indígenas canadienses. Bueno, continúa entonces Marilyn y después José. José, Marilyn. José no está ahorita. Ah, ok, entonces dale tú. Dale tú y entonces dale tú al 7 y Ángela al 8. Ok, permítame. Ok. ¿Se mira? Todavía no, pero ya.
Ya va a salir. Listo, Marilyn, ¿Se ya. mira? Sí, pero Ok, dale al el 7. 7, ¿verdad? Correcto. Permítame. Ok. La disolución del vínculo matrimonial. En la primitiva evolución de las costumbres maritales, el matrimonio era una unión laxa que podía ser terminada a voluntad y los hijos siempre seguían a la madre. El vínculo madre-hijo es instintivo y han funcionado sin relación alguna con la etapa de desarrollo de las costumbres. Entre los pueblos primitivos, solo alrededor de la mitad de los matrimonios resultaban satisfactorios. La causa más frecuente de separación era la esterilidad, de la cual siempre se culpaba a la esposa y se creía que las esposas sin hijos se volvían serpientes en el mundo espiritual. Bajo las costumbres más primitivas, el divorcio se otorgaba a opción del hombre únicamente y estas normas han persistido hasta el siglo XX entre algunos pueblos. A medida que evolucionaron las costumbres, ciertas tribus desarrollaron dos tipos de matrimonio. El matrimonio ordinario, que permitía el divorcio, y el matrimonio sacerdotal, que no permitía la separación. La inauguración de la compra de la esposa y de la dote traída por la esposa al introducir una multa sobre la propiedad privada por fracaso del matrimonio disminuyó mucho la frecuencia de las separaciones y efectivamente muchas uniones modernas son estabilizadas por este antiguo factor de la propiedad privada. La presión social del Estado dentro de la comunidad y los privilegios propietarios siempre han sido poderosa en el matrimonio. De las tabús y costumbres del matrimonio. A través de las edades, el matrimonio ha hecho un progreso continuado y se encuentra en una posición de avanzada en el mundo moderno, a pesar de sufrir los amenazadores embates de una gran insatisfacción entre aquellos pueblos en los que la selección individual, una nueva libertad, existe en forma más preponderante, aunque estos trastornos de ajuste aparecen entre las razas más progresivas como resultado de una evolución social repentinamente acelerada entre los pueblos menos avanzados. El matrimonio continúa floreciendo y mejorándose lentamente bajo la guía de las viejas costumbres. La nueva y repentina sustitución de la tradición ideal, pero extremadamente individualista, del motivo del amor en el matrimonio, en lugar del motivo de la propiedad privada más antiguo y largamente establecido, inevitablemente ha ocasionado una inestabilidad temporal en la institución del matrimonio. Los motivos del hombre para el matrimonio siempre han trascendido de lejos a la moral verdadera del matrimonio en los siglos XIX y XX. El ideal occidental del matrimonio ha pegado un extraordinario y repentino salto hacia adelante que lo ha colocado a gran distancia de los impulsos egocéntricos y los impulsos sexuales tan solo parcialmente controlados de las razas. La presencia de grandes números de solteros en cualquier sociedad indica la ruptura provisional de las costumbres o lo que están en una etapa de transición. La verdadera prueba del matrimonio a lo largo de las edades ha sido
esa intimidad continua que es inescapable en toda vida familiar. Dos jóvenes mimados y sobreprotegidos, educados a esperar toda indulgencia y plena gratificación de su vanidad y ego, no tendrán gran éxito en el matrimonio y la construcción del hogar. Una asociación vitalicia que implica autosacrificio, compromiso, devoción y dedicación altruista a la puericultura. El alto grado de imaginación y romance fantástico que participa del galanteo es en gran parte responsable por el aumento de las tendencias hacia el divorcio entre los pueblos occidentales modernos, todo lo cual se encuentra complicado adicionalmente por la mayor libertad personal de la mujer y su mayor libertad económica. La facilidad con que se obtiene el divorcio cuando resulta de la falta de autocontrol o de la falta de ajuste normal de la personalidad, tan solo conduce directamente de vuelta a aquellas etapas burdas de la sociedad de la cual el hombre ha surgido tan recientemente y con tanta angustia personal y sufrimiento racial. Pero mientras la sociedad no sepa educar adecuadamente a sus hijos y a su juventud, mientras el orden social no sepa proveer un adiestramiento primarital adecuado, y mientras el idealismo juvenil sin sabiduría ni madurez sea el árbitro del ingreso en el matrimonio, el divorcio seguirá siendo frecuente. Si en el grupo social no sabe proveer una buena preparación matrimonial para sus jóvenes, el divorcio deberá funcionar hasta ese punto como una válvula de seguridad de la sociedad para prevenir situaciones aún peores durante las edades de rápido crecimiento de las costumbres en evolución. Los antiguos parecen haber considerado el matrimonio con tanta seriedad como algunos de los pueblos de hoy en día, y muchos de los matrimonios apresurados y sin éxito de los tiempos modernos no parecen ser superiores a las prácticas antiguas de asignación de los jóvenes y las doncellas para el apareamiento. La gran contradicción de la sociedad moderna consiste en exaltar el amor e idealizar el matrimonio, mientras que desaprueba al mismo tiempo el examen pleno de ambos. Bien, gracias. Va a seguir José. Bueno, listo, dale, José. Hola a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Dice la idealización del matrimonio. El matrimonio que culmina en el hogar es indudablemente la institución más excelsa del hombre, pero es esencialmente humana. No debería haber, sino llamada nunca, un sacramento. Los sacerdotes setitas hicieron del matrimonio un rito religioso, pero durante miles de años después de Edén, el apareamiento continuó siendo una institución puramente social y civil. La comparación de las asociaciones humanas con las asociaciones divinas es sumamente desafortunada. La unión de marido y mujer en la relación matrimonio-hogar es una función material de los mortales de los mundos evolucionarios. En verdad es posible acumular gran cantidad de progreso espiritual mediante los sinceros esfuerzos humanos de marido y mujer por progresar, pero esto no significa que el matrimonio sea necesariamente sagrado. El progreso espiritual depende de la aplicación sincera a otras avenidas de la empresa humana. Tampoco puede el matrimonio compararse verdaderamente con la relación del ajustador con el hombre, ni con la fraternidad de Cristo Micael con sus hermanos hombres. Casi en ningún momento son tales relaciones comparables con la asociación de marido y mujer. Y es muy triste que
el erróneo concepto humano de estas relaciones haya producido tanta confusión en lo que concierne al estado del matrimonio. También es triste que ciertos grupos de mortales hayan concebido el matrimonio como la consumación de una acción divina. Estas creencias conducen directamente al concepto de la indisolubilidad del estado marital, sean cuales fueran las circunstancias o deseos de las partes contrayentes. Pero el hecho el hecho mismo de que tales uniones puedan disolverse indica que la deidad no es participante de ellas. Si Dios une dos cosas o personas, estas permanecerán unidas hasta el momento en que la voluntad divina decida su separación. Pero en cuanto al matrimonio, que es una institución humana, ¿quién presumirá juzgarlo para decir cuáles matrimonios son uniones que podían haber sido aprobadas por los supervisores del universo, en contraste con aquellas que son puramente humanas en su naturaleza y origen? Sin embargo, existe un ideal matrimonial en las esferas de lo alto, en la capital de cada sistema local. Los hijos e hijas materiales de Dios ilustran la elevación de los ideales de la unión del hombre y la mujer en los lazos del matrimonio y para el propósito de procrear y criar a los vástagos. Después de todo, el ideal mortal del matrimonio es humanamente sagrado. El matrimonio siempre ha sido y sigue siendo el supremo sueño de idealismo temporal del hombre, aunque este hermoso sueño pocas veces se realiza en plenitud, perdura como ideal glorioso, atrayendo para siempre a la humanidad el progreso hacia mayores esfuerzos para la felicidad humana, pero se ha de enseñar a los mancebos y doncellas algo sobre la realidad del matrimonio antes que se les permita meterse de cabeza en el mar de demandas exigentes de las interasociaciones de la vida familiar. La idealización juvenil ha de mitigarse con cierto grado de disolución premarital. La idealización juvenil del matrimonio, sin embargo, no debe ser desalentada. Estos sueños constituyen la visualización del objetivo futuro de la vida familiar. Esta actitud es tan estimulante como positiva, siempre y cuando no produzca una insensibilidad a la comprensión de los requisitos prácticos comunes del matrimonio y de la subsiguiente vida familiar. Los ideales del matrimonio han hecho gran progreso en los recientes. Entre algunos pueblos, la mujer disfruta prácticamente de los mismos derechos que su consorte. Por lo menos en teoría, la familia se está volviendo una asociación leal para la crianza de la prole, acompañada de la fidelidad sexual, pero aún esta versión más reciente del matrimonio no debe llegar a tal extremo de conferir monopolio mutuo de entera personalidad individual. El matrimonio no es tan solo un ideal individualista, es la asociación social evolutiva de un hombre y una mujer establecida por las costumbres actuales restringidas por los tabúes y regida por las leyes y reglamentaciones de la sociedad. Los matrimonios del siglo XX han logrado un nivel elevado en comparación con aquellos de edades pasadas, a pesar de que la institución del hogar está sufriendo en este momento una dura prueba debido a los problemas de un momento a otro fueron impuestos en organizaciones sociales por la repentina aparición del aumento acelerado de las libertades de la mujer, derecho que por tanto tiempo se le negaron en la tardía evolución de las costumbres establecidas de las generaciones pasadas, presentado por el jefe de los serafines asignados a Urantia. Mil gracias, José. Marilyn, puedes dejar de compartir. Bueno, mis queridos... Yo tengo una pregunta antes que continúe. Ok, prácticamente lo que estoy leyendo en estos momentos quiere decir que el matrimonio en sí, como lo exige la sociedad, no tiene relevancia ante Dios, prácticamente. Usted prácticamente se puede unir nada más mientras siempre y cuando se amen. Pienso que no. A ver, no, ahí lo que se refiere no es que no tenga, que no es importante. Lo que estamos hablando es que no es un sacramento, ¿sí? Es que la institución del matrimonio como tal es una organización de tipo social. Eso no quiere decir
que no siga manteniendo, digamos, de la parte de vista filosófica, el hecho de que un hombre y una mujer se unan para crear una familia, dirigirla y educarla de acuerdo a la manera del Señor y que aspiren, ojalá, a llegar juntos hasta el paraíso. Para eso se necesita desarrollar una visión eterna y se necesita conocer el plan. Pero aquí va mucho más allá. Es que si tú miras, yo no sé, en las charlas iniciales, una de las cosas que yo insistí muchísimo es el origen divino del matrimonio, de la unión de las parejas. Fíjate que incluso hay una ceremonia, acuérdate lo que veíamos cuando el Padre Celestial casa, textualmente los casa, al Hijo Creador y al Espíritu Materno. O sea, tiene una relevancia y una importancia de unas connotaciones eternas. Lo que pasa es que nosotros el matrimonio se convirtió en una cantidad de mitos, ¿sí? En una cantidad de compromisos sociales donde hoy en día, o desde el punto de vista religioso, por ejemplo, la Iglesia Católica te dice que no puede ser, ¿cómo se llama? Anulado, no reconocen el divorcio, pues, aunque civilmente tú puedas divorciarte o separarte, supuestamente de acuerdo al rito católico, el matrimonio es indisoluble, salvo que sea disuelto por el Vaticano. Entonces pasa lo mismo que pasaba, por ejemplo, con las reinas o con los reyes, que eran los únicos que se podían divorciar y el Papa los separaba rapidito para que consiguieran reemplazo, pero si usted es pobre no tiene derecho a divorciarse. Entonces aquí va mucho más de todos esos convencionalismos de tipo social, ¿sí? Y pues mire, olvídese que sea un sacramento, mire la trascendencia que tiene el matrimonio como institución social, porque entre otras cosas, las familias, que es lo que se crea en un matrimonio, ¿sí? Cuando empiezan a crear unos hijos, ¿sí? Es donde se desarrolla, donde se enseñan los principios, los valores, donde se educa con todo el entorno de esa familia. De ahí la importancia de que ese matrimonio o esa unión de una pareja se haga de acuerdo a la manera del Señor, a lo que nos invita, con amor, que sea para educar unos hijos, todo, porque vamos a caer, sí, que es lo que estamos estudiando desde el punto de vista sociológico. Si vemos desde el origen del matrimonio, el matrimonio se convierte en una necesidad social. Los primeros habitantes, digamos, se unían simplemente por conveniencia, ¿sí? Porque yo necesito que me cocine y que me ayude a cuidar los hijos y me ayude a trabajar. Y acuérdate que la mujer era que tenía que cuidar los chinos y además tenía que ir a sembrar las hortalizas y además tenía que atender la casa, ¿sí? Y si miramos nosotros lo que se ha convertido el matrimonio en los países latinoamericanos. Pero, ¿a qué le llamamos matrimonio? ¿A una firma o a dos personas que se amen? Correcto, a dos personas que se amen, a la unión de una pareja que quiera constituir una familia, ¿correcto? Eso es lo que significa un matrimonio. Porque para la sociedad una firma es lo que prácticamente significa un matrimonio. Correcto. Pero en realidad yo pienso que para lo que yo estoy entendiendo son dos personas que se amen, eso se le llama el verdadero matrimonio, no una firma. Correcto, correcto. Y por eso es tan importante entender estos conceptos, porque es que los convencionalismos de tipo social tienen tanto de largo como de ancho, porque además si nosotros vemos la responsabilidad, tú te casas y bajo cualquier rito religioso, y eso no es garantía ni de que seas un buen esposo ni de que seas un buen padre. Porque me recuerdo que a mí me decía, usted está en fornicación, está en adulterio, solo porque pues no hay una firma de por medio. Eso. Correcto, pero volvemos a lo mismo, eso lo estás viendo desde una óptica religiosa, ¿sí? Fíjate que aquí te estaban hablando que no, que es una pareja que trabaja con un objetivo común de sacar adelante una familia y educar unos hijos, ¿correcto? Eso es el verdadero matrimonio. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bueno, mis queridos amigos, vamos a disfrutar entonces ahora en el correo del cuadrito de resumen de Paulita, lo va a mandar y yo se lo mando en el correo, ¿sí? Sobre los seres intermedios para que lo estudien. Y les pido que preparen, ahorita estamos en una parte que es una parte interesante y bonita. La próxima lección seguimos en el tema del matrimonio. Todavía está matrimonio y vida familiar, que es la sección 84, documento 84. Y vamos a empezar ya a cambiar un poquito el ritmo de lo que estamos estudiando, pero sigue siendo muy importante que estudiemos y preparemos nuestras clases, porque realmente es un tema apasionante, es un tema muy bonito, es hasta divertido cuando uno estudia todas esas tradiciones. Y después vamos a entrar ya en el documento 85 de los orígenes de la adoración. Y vamos a meternos en el temita, la diferencia entre oración y adoración, que también es para que le saquemos mucho partido. Entonces los invito a que preparemos nuestra clase con juicio. Yo no sé, Flor, ¿tú querías añadirnos algo sobre el experimento Pitcairn? No, te pasé las fotos, en realidad estuve buscando, no encontré
encontrado más referencias, simplemente dice que es una isla donde hay muy pocos habitantes. A ver, no, pero voy a buscar la historia de eso era un barco y una gente que iba por las islas del Pacífico. Básicamente es un grupo inglés que llega a Tahití accidentalmente. Yo no sé si ustedes se acuerdan en el mapa, pero Tahití queda en la mitad de nada, ¿sí? Tahití es impresionantemente lejos, que es una parte preciosa, toda la Polinesia francesa. Pero llegan y se quedan allá, entonces se juntan con unas mujeres autóctonas, básicamente. Después se arma ahí una revuelta, me acuerdo yo que era una revuelta que se arma como un motín y terminan viviendo en la isla, porque Picarín es una isla. Entonces se quedan por el camino en otra isla y finalmente se refiere al cruce, a lo que termina en la historia, es el cruce de los ingleses con las polinesias. Y las polinesias, recordemos que era parte de razas antiguas muy interesantes y viene una mezcla ahí y que estaban también mezclados con los anditas. Entonces es muy interesante pero es una historia larguísima y básicamente es del tema de la mezcla racial. A la luz de la información de Urantia, nosotros sabemos que parte de esa gente, que entre otras cosas eran admirables porque prácticamente atravesaron el océano en canoas, eran unos barquitos de nada, ¿sí? Donde llegaron hasta Sudamérica. Acuérdense que precisamente por ese lado es que llegan a Perú, ¿sí? El Pacífico, Jaime, ¿cierto? El Pacífico no tiene nada, ¿no? No, pero es que además, si ustedes miran las distancias, es impresionante. Yo he estado ahí hasta Hawái, e incluso Hawái está en el medio de nada, ¿sí? Cuando te metes a las islas del Pacífico, Tahití está más lejos, ¿sí? Entonces, vale la pena que repasen en su Google Earth y pueden buscar la isla y todo. Y es una historia, pero básicamente es de la combinación racial y del valor de esos exploradores que se le metieron al mar y recorrieron el mundo. Claro, se murieron la mayoría, ¿no? La mayoría se ahogaron en todas esas expediciones. Realmente los que llegaron fueron muy poquitos, pero es que son unas distancias astronómicas. Es que, mire, un vuelo de esos intercontinental, uno a Hawái se demora, de Los Ángeles a Hawái hay como 6 horas, Flor, yo ni me acuerdo, pero es un viaje larguísimo, 6 horas, 9 horas, es una barbaridad. No, Jaime, hay mucho más. Bueno, mucho más. Si mal no estoy como 9 horas, porque eso está en la mitad de un viaje de esos transcontinentales. ¿Sí? No, es que hay una ruta que va por encima del polo desde los Estados Unidos y hay otra que va por el polo sur. Correcto. Que sale desde Chile. Sí, correcto, O sea, es cuando lo coges por los polos, pero normalmente cuando uno hace un vuelo transcontinental, por ejemplo, te vas al África, tú puedes volar o por Brasil o puedes volar por Los Ángeles, ¿sí? Normalmente cuando uno sale hacia Hawái sale de Los Ángeles, y si mal no recuerdo, porque lo hice hace un ratico, miren eso, es impresionante, hay como 9 horas, mire la locura, mire, está la islita, mire, está Sudamérica, y estos benditos venían desde Japón, salen ellos, ¿sí? Y van recorriendo hacia Sudamérica. Es impresionante la distancia. Sí, mire. Jaime, discúlpame, pero creo que hay mucho más. Bueno. Hay mucho más tiempo. Es realmente muy lejos eso. No solo es lejos, sino usted mire que las distancias son impresionantes. Entonces, a lo que me refiero es que si en avión son como 9 horas de Los Ángeles, imagínense ustedes lo que era meterse en una barquita a ese mar que es furibundo. Eso, yo no sé por qué lo pusieron Pacífico, pero tiene de todo menos de Pacífico. Sí. Entonces, es un poco más de la mitad por esa ruta que tú dices, un poco más de la mitad yendo hacia Australia. Y Australia se demora... Australia son 17 horas de Los Ángeles. 17 horas, exactamente. Correcto. Sí. Entonces, bueno, pero miren ustedes cómo nos sirve el Google Earth cuando nos acostumbramos a disfrutarlo, ¿sí? No, y si buscan Hawái, miren las distancias y buscan Tahití, porque fue la otra isla donde llegaron de Tahití se vio para Picarín, ¿sí? Es apasionante, esa es una herramienta de verdad que nos ayuda muchísimo y sobre todo cómo se van familiarizando, cómo nos vamos familiarizando con la geografía. Fíjense que ahora cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos de sitios, ya sabemos dónde queda, ya estamos, sí, ya nos vamos acostumbrando a ir buscando en nuestro mapa. Quiero agradecerles por su tiempo, ¿sí? Los felicito por su constancia. Ustedes no saben cuánta gente nos está siguiendo y los conocen a ustedes son famosos, ¿sí? Porque muchos de los seguidores de internet me cuentan de ustedes, los conocen a ustedes. Disfrutan con sus comentarios y con sus aportes, ¿sí? Y mucha gente nos está siguiendo virtualmente.
pero muchísima más de lo que ustedes imaginan. Entonces, Nos conocen, pero no preguntan sino por Jaime y Flor. ¿Sí? no, para nada. Seguro. Te sorprenderías de cómo están familiarizados con todos ustedes, ¿ok? Entonces, mil gracias por su tiempo. Por hoy no es más, nos sobraron unos minutitos. Gracias. Que descansen y nos vemos. Chao, chao. Buenas noches a todos. Chao, Germán. Chao a todos. Chao, Fanny. A Fanny. Adiós a todos.